Eh, el tema de hoy pues es figura de revolución y básicamente lo que vamos a ver es el teorema de Pappus y Golding. Entonces, para hablar de eso, primero tenemos que definir qué cosa es un centroide. ¿Qué viene a ser un centroide ya, de una figura? ¿Ya? Entonces tú tienes, por ejemplo, ¿no? El centroide es el equivalente al centro de gravedad de una figura geométrica. El centro de gravedad. Ahora tú en física pues debes haber hablado de lo que es el centro de gravedad, ¿no? De lo que es el centro de gravedad. Eso pues tú trabajas en física. Por ejemplo, para un segmento el centro de gravedad es el punto medio, ¿no? El punto medio de un segmento, eso viene a ser el centroide o también llamado centro de gravedad, ¿ya? O también llamado centro de gravedad. Por ejemplo, para una circunferencia o para un círculo, ¿no? Para un círculo el centro de gravedad viene a ser el centro, ¿no? El centro viene a ser el centro de gravedad o también llamado centroide, ¿cierto? Por ejemplo, para un triángulo, recuerda que el centroide, ¿sabes quién va a ser? Va a ser el que tú llamas baricentro, ¿no? ¿Y qué es el baricentro en un triángulo? La intersección de las tres, ¿qué? De las tres medianas. Entonces, la intersección de las tres medianas, que tú lo conoces con el nombre de baricentro, aquí le vamos a llamar centroide o también el centro de gravedad. ¿Y cómo ubico el centroide de un rectángulo? Trazo las dos diagonales y en el punto de intersección de las diagonales, eso va a ser el centroide. Eso va a ser el centroide. Ahora mira, por ejemplo, para un triángulo, ¿ya? Para un triángulo yo tengo aquí. Este punto G voy a decir que es el centro, ¿ya? G es baricentro o también conocido con el nombre, recuerda que aquí le vamos a llamar, a ver qué pasó. Recuerda que aquí le vamos a llamar centroide. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Se cumple lo siguiente, mira. Desde los vértices del triángulo voy a trazar perpendiculares hacia una recta. O sea, esta es una recta, ¿no? Una recta cualquiera. Y desde el punto A trazo, no, acá trazo, ¿no? Desde un vértice trazo un segmento perpendicular, desde el otro vértice trazo un perpendicular y de acá trazo un perpendicular, ¿no? Y desde el centroide, o también llamado vericentro, trazo una perpendicular. ¿Qué se va a cumplir? Que esta distancia de acá viene a ser igual a la suma de estas tres distancias divididos entre 3, divididos entre 3, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se utiliza el centroide? Por ejemplo, para buscar de equilibrar unas cosas, ¿no? De equilibrar unas cosas, ¿ya? Ten en cuenta eso de ahí, ten en cuenta eso de ahí, ¿no? Por ejemplo, para la construcción de este de acá, de este edificio inclinado, pues han tenido que utilizar los conocimientos de centroide o o centro de gravedad, o centro de gravedad, ten en cuenta eso. Ahora, vamos a ver el área de una superficie generada, el área de una superficie, ¿ya? No sé por qué siempre me aparece con esto. El área de una superficie, ¿ya? Vamos a ver el área de una superficie. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, tú tienes esta línea, ¿no? Tienes esta curva L, ¿ya? Tú tienes esta curva L, ¿ya? Lo que tú tienes que ubicar que es el centroide de esta curva de acá. Digamos que este es el centroide de la curva, ¿ya? Ese es el centroide de la curva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Escúchame. Esto de acá lo voy a hacer girar, ¿ya? Lo voy a hacer girar con respecto a este eje de acá, a esta recta de acá. Lo hago girar, ¿ya? Si yo hago girar solo esta línea, yo hago girar esta línea, lo que voy a tener aquí una figura es como una capita, ¿no? Esta figura que está aquí alrededor viene a ser una capita. Y yo puedo hallar el área de esa capita, no el área, el área de la superficie. Ojo, no volumen, voy a hallar el área de esa superficie. Y el área de esta superficie, ¿qué es igual? El área de esta superficie viene a ser igual a lo siguiente. Viene a ser igual a ver, ¿qué pasó aquí? Es 2pi por x, a ver, voy a borrar esto y lo voy a volver a escribir, ¿ya? Es 2pi por x, ¿ya? 2pi por x por L. Ahora, ¿qué viene a ser este x? Este x de acá viene a ser ¿qué cosa? El radio, ya, este x viene a ser radio descrita por ¿quién? El radio descrita por el centroide. O sea, este x es la distancia de acá, esto de acá. Esto de acá mide x. Eso de ahí mide x. ¿De acuerdo? ¿Qué es este L? L es la longitud de ¿qué? De la línea. L es la longitud de la línea. Ya, aquí sería x con una barrita arriba. Ya, esto no va. X con una barrita arriba. Es la distancia del centroide al eje de giro. Ahí está. ¿Y qué viene a ser L? La longitud de que la longitud de la línea genera dona. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con respecto al área de una superficie generada.
Ahora, pero por ejemplo, ¿no? Pero si yo no tuviera una línea, yo tuviera una figura, ¿no? Por ejemplo, tengo una figura acá, esta figura de acá, y esta figura de acá lo hago girar, ya con respecto a este eje de giro. Entonces yo voy a generar, ¿qué cosa? Yo voy a generar un sólido. Tú te das cuenta que esto era como que una capita, ¿no? Como una capita que había generado, porque era una línea, pues. Pero si yo tengo una figura que acá tiene un área determinado, ¿no? Digamos, ese le llamamos una figura de área A. Entonces, si yo lo hago girar, voy a generar un sólido. Y ese sólido va a tener un volumen. Ese sólido va a tener un volumen. ¿Y el volumen a qué va a ser igual? Primero, tú tienes que ubicar qué cosa. El centroide de la figura de acá. Tienes que ubicar el centroide de la figura de acá. Del centroide trazas un segmento, ¿qué? Un segmento perpendicular al eje de giro. Y esta distancia le llamas X, ¿no? Ya, X con una barrita arriba que se llama, a ver, que se va a llamar la distancia del centroide al eje de giro. Si tú quieres hallar el volumen es igual a 2pi, a ver, esto lo voy a borrar. Ya, ojo, el volumen de la superficie generado viene a ser igual a 2pi, ya, es igual a 2pi por la distancia del centroide al eje de giro multiplicado por el área, multiplicado por el área de acá, ¿no? Esto de acá viene a ser A. A es el área de la región generada. Mira qué fácil, ¿ah? Mira, si es una línea es 2pi por X por L, porque es la longitud de la línea. Pero si acá es una región, tienes que hallar su área. Y es 2pi por la distancia del centroide al eje de giro multiplicado por el área. Y te da el volumen. ¿Listo? Y te da el volumen. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Mira, del gráfico, si T es punto de tangencia, te está diciendo que T es un punto de tangencia, calcular el área de la superficie generada, te pide el área de la superficie generada por la circunferencia al girar 360 grados en torno a la recta. O sea, esto lo voy a girar aquí, alrededor de la recta L. Ahora, si yo lo ubico acá, te das cuenta que el centro de la circunferencia es el centroide. Y si su radio es 4, y como T es punto de tangencia, la distancia, esta distancia de acá, perpendicular al eje de giro, ya va a ser el radio, ¿no? Y tú sabes que forma 90 grados, ¿por qué? Porque es punto de tangencia. Va a ser 4. Ahora, cuando tú haces girar esto alrededor de este eje de giro, tú vas a generar esta de acá. Tú vas a generar esto de acá. ¿Listo? Vas a generar eso. Ahora, pero ten en cuenta algo. Aquí te piden el área de superficie. No te están pidiendo el volumen. Te piden el área de la superficie. Y recuerda que el área de la superficie generada es igual a ¿qué? A 2pi por la distancia del centroide al eje de giro por la longitud de la figura. ¿Ya? Ahora, vamos a decir, ¿no? El área de la superficie generada 2pi por la distancia. ¿Ya? El problema es que aquí, a ver, un ratito. A ver, se cerró. Un momentito, un momentito, un momentito. A ver, ya. Recuerda, el área de la superficie generada es igual a ¿qué? A 2pi por la distancia del centroide al eje de giro por la longitud de la figura. Porque te están pidiendo área de la superficie, ¿no? El área de superficie que sería 2pi por X, ¿no? Por L. ¿Y qué viene a ser este L? Viene a ser la longitud de la circunferencia. Profe, no es el área, no. Tú hallarías el área si vas a hallar el volumen de eso de ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, profe, tengo que hallar la longitud. Y la longitud de la circunferencia, recuerda que es 2pi por radio. Por eso se reemplaza, ¿no? 2pi, la distancia del centroide al eje de giro vale 4. 4. L es 2pi por radio y radio vale 4, pues eso es 2pi por 4. Y eso es cuestión de multiplicar, ¿no? 2 por 4, 8, por 2, 16, por 4, 64. ¿Qué sería? 64 pi cuadrado. Pero, profe, ¿por qué pi cuadrado? Porque observa acá hay un pi, acá hay otro pi. Y pi por pi te da pi cuadrado. Entonces el área de la superficie generada sería 64, ¿ya? Sería 64 pi cuadrado. 64 pi cuadrado. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Por ejemplo, ¿no? Del gráfico ABC es una región equilátera, es un triángulo equilátero del lado 4. Calcula el volumen de la superficie. Acá sí te piden volumen, pues. Ya, acá sí te piden volumen. Y recuerda que a ver, aquí ha salido fallado esto. El volumen, ahí voy a borrar esto ya. Ay, ¿por qué será así? El volumen de la superficie generada es igual a 2pi por la distancia del centroide al eje de giro
por el área de la figura de acá, ¿no? Ahora, ten en cuenta que este es un triángulo equilátero, pues. Ahora, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá el triángulo, yo tengo que ubicar, ¿qué cosa? El centroide. Y recuerda que el centroide del triángulo es el baricentro. Pero como es un triángulo equilátero, este segmento de acá, desde el vértice a este segmento de acá, no es una mediana cualquiera, sino que además va a ser altura también. También va a ser altura. Ah, es altura y es mediana. Recuerda que el lado mide 4. Si es mediana, mide 2, mide 2. Pero lo que yo necesito es la distancia de acá, que lo voy a poner de color verde. Lo que yo necesito es la distancia del centroide a la recta, que sería esto de acá. Esta es una distancia perpendicular, recuerda. Pero esta distancia perpendicular no es lo mismo que esta distancia que está aquí abajo. Y esta distancia que está aquí abajo no vale 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la distancia, ¿cuánto vale? La distancia vale 2, pues. Entonces yo reemplazo, ¿no? 2pi por la distancia, que vale 2. ¿Por el área de quién? Por el área de la región equilátero. Es un triángulo equilátero. Y recuerda, por acá arriba lo voy a escribir, que el área de un triángulo equilátero es igual a ¿qué? Es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido sobre 4. No te olvides. ¿Cuánto vale el lado? 4. Por eso es 4 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y aquí es cuestión de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, este 2 con este 2 te da 4. Y se va con el 4 de acá. 4 al cuadrado es 16. 16 raíz de 3 por pi. Y ese es el volumen de la superficie generada. Ese es el volumen de la superficie generada. ¿Listo? Aquí básicamente lo que tú necesitas es dominar, ¿ya? Es conocer la fórmula, ¿no? El área de la superficie y el área del volumen. Recuerda saber cuándo me está pidiendo el área y cuándo me está pidiendo volumen, cuándo me está hablando volumen.